Dani y con Pablo. Leyes y música es esa sección que nos gusta mucho porque cualquier duda usted la puede dejar desde ya a través de nuestro WhatsApp. Recuerde también que pueden ser preguntas del tema y este día está muy interesante. Yo ya le pregunté, ya quise que me dijera sí o no. Y es esta pregunta: ¿será que le pueden cobrar mis deudas a mis parientes? Bueno, vamos a ver, ya tenemos aquí a Carlos Artiga. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, ¿Qué tal, Dani? Carlitos. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo están? Muy bien. Contento. Gracias a Dios. Qué bueno que estamos de regreso aquí en Leyes y Música para platicar de un tema que me han estado consultando muchísimo en las redes sociales, en @ArtigaLive, a donde pues recibo muchos comentarios, preguntas en Instagram y en Facebook, sobre todo en Instagram. Yo creo que ya van a poner por ahí abajo el contacto en redes sociales, @ArtigaLive. Y fíjense que la pregunta, tal cual está redactada la pregunta, ¿cómo es la pregunta? Sería: ¿pueden cobrar mis deudas a mis parientes? Tal cual está redactada la pregunta, la respuesta es sí. ¿Verdad? La respuesta es sí, les pueden cobrar. De hecho, es una práctica abusiva que suele ser más común de lo que nosotros creemos. Y eso no es correcto. Si la pregunta fuera, ¿es legal buscar el cobro de una deuda o querer obtener el pago de una deuda de un pariente? La respuesta podría ser depende. También depende del caso. Normalmente la respuesta sería no. Primero, porque las deudas en un inicio, originalmente, digamos, son personales, ¿verdad? Te obligas tú. Aquí el caso es que, por ejemplo, se haya constituido fiador tuyo o codeudor solidario tu hermano o tu hermana o tu mamá o tu papá. Y lo he aceptado. Sí. Y lo he aceptado. En ese caso, pues por supuesto que le pueden cobrar una deuda que es tuya a un familiar tuyo. Pero estos ya son casos excepcionales. Estamos hablando en el caso normal en el que tú a título personal adquirís un compromiso, una obligación de pago, una deuda, un crédito con una institución, con una casa comercial, con una persona natural, con quien sea. En un principio esa obligación es única y exclusivamente tuya y la responsabilidad de pagarla es tuya, y a quien debe dirigir sus acciones de cobro, el acreedor, en este caso, el banco, la caja de crédito, etcétera, quien sea, es contra ti. Ahora, esto es idealmente, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces las cajas de crédito, bancos, etcétera, le ceden esa atribución de cobrar a agencias de cobro. Las agencias de cobro saben que a veces no va a resultar de nada el irte a buscar a ti como deudor principal de esta obligación. Entonces lo que hacen es que cuando tú adquirís un servicio de estos, das números de contacto, de referencia, de amigos, te dicen, mire, deme 2 amigos o 2 familiares y 2 clientes y 2 personales, ¿verdad? Que pueden ser su hermano, etcétera, etcétera. Ellos conservan estos números y cuando se ven en situaciones de impago o falta de pago, lo que hacen es recurrir a llamar a estas personas que son tus contactos, y lo que tú vas a recibir después en tu celular va a ser una llamada o un mensaje de tu hermano o de tu primo o de tu mamá o de tu papá o de un buen conocido amigo de la oficina, donde te va a decir, mira, me acaban de hablar de no sé dónde que les debes unas cuantas cuotas de pago. Y ahí es a donde entramos a lo ilegal, porque esto es lo que ya, de acuerdo a la ley de protección al consumidor, no se permite hacer, porque está tipificado y denominado como prácticas abusivas de cobro. Porque uno, Carlos, puede dar la referencia, porque siempre lo exigen, pero eso no significa de que esta persona se va a hacer cargo de lo que yo vaya acumulando después. Exactamente. Porque incluso a mí ya me ha ocurrido que me han llamado a mí por algún tipo de familiar que ni siquiera es cercano y solamente me había incluido a mí como una referencia. Porque ¿Y qué te dijeron cuando te llamaron? Me dijeron que esta persona tenía una deuda y que si yo podía contactarla y buscarla, pero recibí, creo que por la semana, como unas 12 llamadas. Entonces, para mí realmente fue molesto porque yo no tengo deudas y si a mí no me llaman por mis deudas, fue porque no me parecía correcto que me estuvieran llamando por lo de alguien más. Esta persona era me puso de referencia únicamente tal vez cuando adquirió tal vez algún producto, creo yo. Entonces, ahí iba mi pregunta, si era lo correcto entonces que en base a esos contactos ellos agarraran. No, ya no es correcto y parece que hay modificaciones a esta temática en el tema del buró de las agencias que manejan información crediticia, información personal, porque la privacidad es un derecho incluso hasta tutelado en la Constitución de la República, ¿verdad? Y este no es de los que se ha quitado con
con el régimen de excepción. Ese derecho a la intimidad existe y es tutelado, y esa es tu intimidad. Es un derecho que está tutelado constitucionalmente, es decir, se debe de proteger. Y la intimidad es esa, que es cierto, te dieron tu número de contacto porque este pariente lejano tuyo quería adquirir un servicio, pero eso no quiere decir que el teléfono va a ser para estarte hablando a vos cuando él deba. Exacto. Y es más, ni siquiera te estaban hablando para cobrarte, te estaban hablando para preguntarte por él. Mire, ¿cómo lo encuentro? ¿De dónde lo localizo? Deme el número, dele el recado. Esta, de alguna forma, si bien es cierto, no es una práctica, dirían técnicamente, abusiva de cobro, pero es un hostigamiento, porque te están hablando a ti en contra de tu voluntad para preguntarte por una persona que te puso a vos como referencia. Tú no estás dispuesto a estar recibiendo ese tipo de llamadas tampoco. Entonces es una clara y evidente violación a tu intimidad y a tu derecho a la privacidad, y eso debería también de detenerse. Y es más, está tutelado tu derecho a la intimidad, y por lo tanto estas prácticas pueden y son perfectamente denunciables. Eso le iba a consultar, ¿qué debería hacer si tal vez eso ya se volvió extremista, que hasta me han llegado a buscar a mí por la deuda de alguien más? ¿Qué es lo que podría hacer yo? El primer paso que debería de tomar. E incluso si fuera tu deuda, fíjate, porque ya Dani se saltó a otro escalón más. El escalón al que se saltó Dani es que ya me están llegando a buscar. Entonces tenemos el caso de que en el vecindario le están tocando fuerte el portón, por ejemplo, o la puerta de la casa de un vecino, y tú salís a ver qué pasa, y desde afuera escuchás que le está gritando el señor cobrador: señor fulano de tal, aquí vive fulanito de tal, vengo de parte de no sé dónde a cobrarle porque ya debe tantos meses, por favor salga. Eso está prohibido también, aunque sea realidad que debe y aunque de verdad esté en mora. Esa es una práctica abusiva de cobro también, es denigrante para la persona que se encuentra en mora en ese caso. Por lo tanto, estas prácticas también son denunciables. Y la respuesta a tu pregunta era que puedo cobrar 6 meses. No es que te perdonen 6 meses de cuota o que se extinguen y no los vas a pagar, no. Te están dando una prórroga de que en 6 meses no te van a cobrar y que poder no hacer el pago de esos 6 meses, pero después te la van a presentar otra vez ahí, ¿verdad? El cobro tal vez no acumulado los 6 meses, pero en fin, es un contrato aleatorio, el contrato de seguro, que tiene este beneficio y que lo tenés que contratar como son contratos de adhesión, es decir, contratos en los que, a ver, ¿cuántas veces han oído ustedes de alguien o han ido ustedes, o cuando contrataron una tarjeta de crédito, cuando contrataron una cuenta bancaria, cuántas veces se sentaron ustedes a negociar las condiciones del contrato con el banco? Es decir, mira, a mí no me parece esto, póngalo así, o ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Verdad que nunca? Nunca, porque tú te sentás y firmás como el banco quiere. Si no, ahí está la puerta y vaya a ver en otro lugar. Esos contratos se llaman contratos de adhesión. Quiere decir que tú te tenés... Porque si bien es cierto, el contrato es un acuerdo por definición, un acuerdo de voluntades del cual nacen obligaciones, en ese caso, y en el sentido más puro de la teoría de los contratos, en el contrato tú puedes poner tus condiciones y la otra parte sus condiciones, como cuando compras un vehículo. Mire, yo se lo quiero comprar, pero negocias el precio, le doy tanto. Vaya, pues está bien, y ahí llegas a un acuerdo, como cuando compras una casa. Pero cuando haces un contrato con un banco o con una compañía de seguros, no te queda de otra más que decir sí o no, y si es no, pues no firmás contrato de adhesión. Entonces no hay una negociación de cláusulas. En ese caso, y a lo que quería llegar, es que siendo que son contratos de adhesión, tú estás obligado finalmente a pagar y hacer lo que ahí dice. Y si aceptaste esas condiciones, entonces entiende que tu voluntad fue a aceptar estas condiciones y te sometes a lo que pueda pasar después si caes en mora. Pero eso no obliga a tus parientes ni a tus familiares, si ellos no se han visto involucrados ahí como fiadores o como codeudores. A que ellos paguen, ¿verdad? Es decir, Carlos, que sí pueden cobrar mis deudas a mis parientes, pero eso no significa que yo deba de, en caso que me lo vengan a cobrar a mí de algún pariente, no significa que yo deba de hacerme cargo. Y si así va a ser, yo debo de firmar previo entonces en algún acuerdo. Esto es correcto, tenés que autorizar, alguien tendría que autorizar. Si yo nunca firme nada, no tienen por qué venir a hacerlo. No tienen por qué. Y es que la pregunta es así, para quienes nos están viendo en casa, es como si la pregunta hubiera sido, ¿te puedes cruzar un semáforo en rojo? Sí se puede. Y la respuesta es sí, me lo puedo cruzar, pero no se debe, ¿verdad? Además es ilegal, es una violación a la normativa de tránsito. ¿Pueden cobrar tus deudas a tus parientes? Sí, también, pero no es correcto. En un principio, ojo, ¿verdad? A menos que uno de ellos se haya constituido voluntariamente como un codeudor
fiador, un aval tuyo, alguien que responda por ti. En ese caso, pues por supuesto que incluso si fueras tú una fianza solidaria, el acreedor puede decidir a quién le va a cobrar primero. Si digamos, Dani es fiadora solidaria de Pame y Pame es quien adquirió la deuda, pero yo sé que quien va a responder más fácil es Dani, porque Dani tiene bienes a su nombre y demás. Yo, ¿y para qué le voy a cobrar a Pame? Yo mejor le voy a cobrar de un solo a Daniela, porque Daniela está tan obligada como tú a pagar, aunque la deuda originalmente sea tuya. Pero ya Dani ya estaba consciente. Dani ya sabe. Y es lo que hemos dicho aquí todas las veces que hablamos de la fianza, ¿verdad? El tema de los fiadores, que ya lo hemos tocado aquí en varias ocasiones. El día que usted se constituya fiador de alguien, sepa que prácticamente está aceptando una obligación y muy probablemente va a terminar pagando algo que no es suyo. Así que si ya sabe, y las preguntas que hacemos siempre, si está consciente de que, pregúntese, si me toca pagar lo que mi amigo está adquiriendo ahorita, ¿tengo la capacidad para pagarlo? Si dice que sí, hágase la siguiente pregunta. ¿Va a afectar mi relación con esta persona o mi amistad el hecho de que vaya, él no pudo, se lo voy a pagar yo? Y si respuesta también es, ok, está bien con eso, dele. Pero si no, lo que va a pasar es que va a acabar pagando la deuda de alguien y van a acabar problemados y peleados por un tema. Recuerden que también pueden hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp para todos aquellos que de repente tengan algún tipo de comentario, también que tengan alguna pregunta para Carlos, si están pasando por una situación similar al tema que nosotros estamos abordando. Ahí está el WhatsApp 7275-3512 para que puedan opinar y acá con mucho gusto Carlos les va a dar la respuesta. Dice, excelente tema. Mi pregunta es que mi papá en el año 2018 sacó una moto a nombre de él en un almacén. Dice... En un almacén X. Mi hermano mayor es quien la utilizó y el nombre de él quedó registrado también en el almacén, dice. Pero ambos ya en el año 2019 murieron, pero el almacén sigue cobrando esa moto. Ya les enviamos las partidas de defunción de ambos, pero siempre llaman para cobrar. ¿Qué se debe de hacer en ese caso? Nada, porque la deuda no es de ellos. Y estoy aquí en el entendido que no han aceptado herencia tampoco ni del papá ni del hermano. Sí. Entonces, si no hay un heredero que haya adquirido también el compromiso de las deudas como parte de la herencia, e incluso a veces hasta heredando, si aceptas herencia con beneficio de inventario, quiere decir que vas a pagar de la masa sucesoral lo que se deba, o sea, de lo que tú heredas hasta ahí, pero no involucras tu patrimonio en las deudas de la persona que falleció. Así aquí que sí se puede denunciar, Carlos. Definitivamente que se deje de cobrar y que se abstengan. Sí pueden denunciar a este almacén X que menciona ahí, vayan a denunciarlo, por favor, rápidamente a la Defensoría, porque ¿sabes qué pasa? A veces toman la vía más fácil porque saben que la vía correcta es la vía judicial y no es a veces ni la más fácil ni la más corta ir a cobrar a los juzgados. Entonces estas casas de cobro y estas agencias viven en la eterna amenaza. Ya les voy a contar, llegó un cliente a mi oficina, una persona que me llegó a pedir una asesoría y lo que me dijo que le estaba pasando. Se valen de la eterna, su caso ya está en judicial, dicen. Su caso está en prejudicial, su caso está en preembargo y te siguen mandando cartitas y cartitas y cartitas que no son nada más que un cobro administrativo y que perdón por lo que voy a decir, pero sirve de poco, ¿no? O no tiene mucho valor o no debería hacerle a usted perder su tranquilidad. Lo que importa es el cobro judicial. Cuando usted recibe una nota de embargo de un juzgado, entonces eso sí es serio, porque ya quiere decir que el caso se le judicializó y aún así no quiere decir que le van a llegar a sacar todas las cosas de su casa o que le van a quitar todo lo que usted tiene. Porque eso lo podemos ver otro día si quieren, lo que dice la Ley Procesal Civil y Mercantil sobre qué cosas se pueden embargar y qué cosas no le pueden embargar para que usted esté tranquilo. Y estamos hablando que no tal vez solo en instituciones, ¿verdad? También podría ser las personas prestamistas. De esa forma funciona también, Carlos. Digamos, también. Si hay un prestamista que le presta un dinero a mi papá, tal vez él no es una institución, pero cuando fallece mi padre, por darle un ejemplo, no me tendría que estar yendo a cobrar a mí. Definitivamente no. Ok, perfecto. No tiene porque la deuda era de tu papá y él tiene que ir a buscar a los herederos de tu papá y si tú no has sido declarada heredera, entonces no tenés por qué. Ok, tenemos ya otras consultas. Dice, hola, buen día. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de acosos por una deuda ajena? ¿Dónde podemos recurrir a poner la denuncia solo por ser una referencia? Menciona ahí una agencia que dice que tiene malas costumbres y hacen hostigamiento no con el titular, sino con la referencia. Y que, bueno, que los abogados hasta amenazan a su esposa. Imagínate.
Que solo es similar a lo que le estaba comentando al inicio. ¿Lo que te pasó a ti? Exacto, y es un poco molesto por lo mismo, porque probablemente uno está en orden, uno lleva las cosas bien, y no me parece justo que estén involucrando a uno que no tiene nada que ver con la deuda de otra persona. No, lo que te digo, es lo más fácil. Y ellos y estas agencias se van por lo más fácil, que es el hostigamiento directo. El tratar de ejercer un tipo de expresión de tortura, de acoso psicológico con las personas para meterles en la cabeza de que van a ir a meter preso al papá, a la mamá, al hermano, que lo van a ir a buscar el trabajo, que van a ir al trabajo de los amigos para buscar toda esta cuestión mental, todo este juego mental que siguen con las personas que deben, es lo que a veces les hace caer a las personas que deben en el error de ir a buscar otra vez dinero por otro lado para pagarle a alguien y volver. Entonces es un círculo vicioso esto. Y al final de cuentas, lo que están haciendo es, estas agencias, lo más fácil, porque ninguna de esas maneras va a redundar en un cobro obligatorio de pago. Lo que quiero decir con esto, a ver, tampoco quiero que se malinterprete y, pues no paguemos. No, siempre hemos dicho que lo importante es honrar las deudas que uno tenga, pero tampoco se vale este tipo de prácticas abusivas. Si el acreedor quiere cobrar, que vaya entonces, que intente el cobro administrativo, pero no de una manera abusiva, sino a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico. Cuando ya no tienen respuesta a este cobro amigable, es que recurren al cobro abusivo y ahí está el error. Cuando ya no hay respuesta en el cobro amigable, se tiene que proceder al cobro judicial, es todo. Pero pues no todos tienen el tiempo de pagar un abogado para que siga un proceso ejecutivo, civil o mercantil, ¿verdad? Y se quedan con estar llamando por teléfono de la forma en la que lo hacen. Perfecto. Tenemos también otra duda, Carlos. Dice, ¿puedo cobrarle dinero judicialmente a un hermano que tomó de mi cuenta de banco sin mi consentimiento? Yo primero le preguntar, entonces, aquí podemos estar ante la presencia de un ilícito, de un delito, sí, porque sí. ¿Cómo toma usted dinero de la cuenta de banco de alguien sin su consentimiento? Robo, ¿no? Eso es un hurto. Entonces, usted no solo puede cobrarlo judicialmente, usted lo puede ir a denunciar, es su hermano, ya decidirá usted, pues, ¿verdad? Cosas entre familiares, cómo hacer, pero, a ver, ¿cómo te saca alguien dinero de tu cuenta de banco sin tu autorización? O han alterado y han usado tu identidad virtual sin tu consentimiento, es decir... Hay personas que escriben sus contraseñas y te han robado el password, se pueden el PIN de tu tarjeta de débito y te la sustrajeron y eso es un hurto también y fueron a sacar el dinero del cajero sin tu consentimiento, porque te vio cuál es el PIN, porque siempre que estás en el cajero está viendo cómo metes el número y ya sabe cuál es y cuando te descuidaste te la sacó, fue a sacar dinero y ahí puede ser que haya sacado dinero de tu cuenta de banco sin tu autorización. Eso es denunciable, es un delito. Sí, así que, por supuesto que puede. Ahora, cobrarlo como tal, pues hay que establecer primero el tema penal, hay que saldar ese, porque ahí se va a establecer que hubo una sustracción ilícita, ilegal, y después vendrá la acción de cobro civil para que efectivamente puedas... Pues no sé cuánto te habrá sacado, ¿verdad? Si te bolsió 10, 100, $1000, pero pues lo que sea, sí se podría. Sí. Aquí tal vez sería necesario, sí, la presencia de un abogado, ¿verdad? Para que pueda llevar como un sí, orden. Aunque para la fiscalía, puedes ir a la fiscalía a denunciarlo así nomás. Ellos deberían tomar la denuncia. Ok. Dice también, buenos días. Puede preguntar, si le podemos preguntar a usted, si una propiedad está hipotecada con un banco, ¿se paga seguro de deuda también? Casi siempre. Yo te diría que, como la mayoría de nosotros, tú no has leído las letras chiquitas de esa escritura, sí, ¿verdad? Porque firmamos, pero no vemos las letras pequeñas y nos venimos a dar cuenta después de cosas, pero ¿y esto por qué es así? Usted lo firmó, pero no se dio cuenta de esto que decía acá. Y ahí van incluidos todo esto, seguro de deuda, seguro de vida, van incluidas muchas cosas que desconocemos. Y te digo algo, a los bancos es a quienes más les conviene que se pague el seguro, porque al final el banco está respaldándose. ¿Qué pasa? El banco tiene está esperando que tú le pagues, digamos, $20,000 en tantos años y tú te morís. ¿El banco cómo queda? Al banco le va a responder el seguro, ¿verdad? Entonces el seguro le responde al banco. Eso es lo que se dedican las compañías de seguros. Claro. Cuando suceden estos siniestros, como se llaman, tal cual les describe la ley. No todos la regla general es que no sucede un siniestro. Por eso es que las aseguradoras también acumulan mucho patrimonio, porque tú estás pagando, ¿cuántas veces les ha pagado a ustedes que han pagado su seguro de vehículo 1 año, 2 años y nunca lo han ocupado? Nunca. Entonces, ni el médico, y están pagando. Ah, bueno, pero cuando lo venís a necesitar o lo venís a ocupar, como bien dicen, es mejor tenerlo
¿verdad?, a no tenerlo y necesitarlo. Entonces, el tema es que a los acreedores les conviene que las deudas estén aseguradas. Así que la respuesta a la pregunta era, ¿sabe si tendrá seguro de deuda? Yo te digo, estoy 100% seguro que sí. También dice, buenos días, mi caso es el siguiente, el 30 de septiembre se terminaban los 20 años y hoy que ya pagué los 20 años, me llaman que debo 2.600 porque la tasa de interés subió en todo este tiempo. No entiendo muy bien, dice, el 30 de septiembre se terminaban los... Probablemente Una tal vez casa. tenía un pago en cuota de 20 años, exacto, y llegó a los 20 años y dice, y hoy ya pagué los 20 años. Le están llamando de que debe $2.600. Sí, no, yo creo que esta persona lo que tiene que hacer es, si tiene... Siempre las recomendaciones cuando esté haciendo, mire qué bueno que logró salir de un compromiso de 20 años. Sí. Eso es de aplauso, ¿verdad? Se siente como cuando uno tal vez compra una casa a 20 años y la termina de pagar y ya es de uno, ¿verdad? Al final, o después de 30 años, el plazo que sea, 15, no sé. Pero tuvo el suspiro, pero le dijeron que debe 2.600 sí, aún. Entonces, en este caso, cuando son deudas de ese tipo, yo siempre recomiendo guardar, llevo un folder donde tenga todos los recibos de pago, todo lo que vaya abonando a la casa, al carro. Si usted ha sacado un carro con una agencia o con el banco, está pagándolo, todos los recibos, vayan guardándolos y lleven un archivo de eso. Y así van a poder comprobar, como en este caso, mire, yo he estado pagando todo y lo que de acuerdo al contrato que firmamos. Ahora usted me viene a sacar aquí que debo esto más, que le digan de dónde. ¿O acaso usted autorizó ese cobro? Es posible que haya letra chiquita también y que no se dio cuenta que al final del contrato iba a haber que hacer un ajuste en base a inflación e iba a terminar pagando algo más. Pero ahí lo que le puedo recomendar es, primero, que lleve todos los papeles de pago y segundo, que vaya a revisar el contrato. Perfecto. Hay otra consulta. Dice, buenos días, mi esposo le puede cobrar a la mamá de una sobrina porque la sobrina no le quiere corresponder. No, la respuesta es la misma. La deuda es de la sobrina, ¿verdad? No es bueno, a menos, no creo que sea el caso, pero a menos que la sobrina sea menor de edad. Entonces, en este caso sí hay que abocarse a los padres de familia, ¿verdad? Pero en cualquier caso es... como menor de edad, ¿cómo adquiere la deuda? También. No se puede. Carlos, ¿cuáles son sus contactos para que también los comparta con todos? Y sabemos de que muchas veces para uno es difícil poder acudir de repente a instituciones o poder tener esa voz ya más fuerte para que no nos hagan injusticia y muy probablemente un abogado sí nos pueda ayudar. De acuerdo, en @Artiga-Legal, ahí está el contacto en Instagram, en el 7947-4040. Perfecto, ahí está también para que usted, y como siempre lo mencionamos, no trate de tomar la justicia con sus manos porque pues puede terminar peor, ¿verdad? Sí. Así que es muy importante que usted también pueda buscar ayuda. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, como siempre. Gracias, con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.